entre oficialismo y bloques aliados o dialoguistas y termina generando mucha rispidez a la hora de llegar al recinto. Así es, sí, justamente a mí me parece que es una de esas leyes que deja mucho para enseñar, sobre todo un oficialismo que sigue siendo bisoño todavía, porque bueno, va aprendiendo con gente que tiene mucha carrera dentro de la política, como Patricia Bullrich, y ella misma hoy escuchaba que hacía declaraciones en las cuales pega una patadita respecto de esas leyes que traen muchas leyes adentro, y realmente, en definitiva, bueno, les fue bien con la ley de bases, era un extremo, Que pero también bueno, tuvo una dinámica también de algunas idas y vueltas. y Y también que le pasó. también tuvo que recortarse. Y también le pasó. No era claro. la misma ley la que se presentó que la que terminó siendo sancionada, digamos. Que es lógico también. Sí, porque totalmente. Sí, no te puede mandar un proyecto al Ejecutivo que salga todo pintado si tenés un montón de cuestiones que se modifican, leyes que se modifican, que se derogan, que se cambian. Es bastante complejo. La cintura Hace tiempo que para no poder vimos acordar es diferente. un congreso con mayorías automáticas. Claro. Eso hace que... Y Claro. eso es bueno para analizar, obviamente. Pero Sí, me hace ayer la propia Patricia Bullrich, antes de ingresar al recinto, cuando ya se sabía que había una serie de artículos que iban a ser quitados, dijo, bueno, es la democracia. Claro, bueno, está bien, es lo correcto. Yo siempre hago esa comparación con los tiempos de Cambiemos, donde decían, por ejemplo, una cosa que habitualmente decían era que las leyes llegaban, el oficialismo mandaba una ley así y terminaba saliendo una ley así. Porque le iban agregando un montón de cosas porque tenía que hacer concesiones. Es lo contrario que pasa con esta administración, camino donde al te inverso. mandan una ley así y termina saliendo bastante más corta, porque bueno, ayer, aparte, no, uno se Aquí hacía- se impone la máxima de las matemáticas. El orden de los factores no altera el producto. Exactamente, sí. Y ayer se dio un hecho de que, bueno, cuando seguíamos, vieron el tema de la votación en particular, en un momento dado ya eran casi las 2, y entonces estábamos mirando a ver no daban los números, porque se iban votando por capítulos. Claro, en realidad se habían caído los capítulos 3 y 4. Entonces del capítulo 2 te ibas al 4, pero había 10 artículos. En realidad no fueron tantos artículos, son 10 los que se cayeron. Eran del 23 al 33 son los que desaparecieron. Entonces, bueno, ahí uno se acordaba que decían, bueno, pasaba a la Secretaría Parlamentaria que haga la renumeración del articulado de esta media sanción que va a venir acá. Veremos cuándo se trata. ¿Ustedes qué perspectiva le ven acá de lo que pueda llegar a Bueno, suceder? el oficialismo ya en la Cámara de Diputados impuso una prioridad, que es los dos proyectos de ley que se empezaron a debatir esta semana. Y uno entiende que una vez superada estas dos temas, que son inocencia fiscal y la reforma de la Carta Orgánica, recién ahí llegará el tiempo de volver a dar prioridad a otros proyectos y ahí entrará o no Claro. el tema de inviolabilidad de la propiedad privada. No me imagino que se mezclen estos temas que ya están en desarrollo con lo que viene del Senado. Claro. Sí, considero lo Pero- mismo. No lo veo con urgencia Claro, totalmente. el tratamiento. Habrá que ver también en qué momento Villarroel, que fue muy criticada ayer en la sesión, gira el proyecto a la Cámara de Diputados, porque eso también depende Sí. mucho de el trabajo, la agilidad que tengan los presidentes de cada Cámara de trasladar una iniciativa. Hoy no puede al otro lado. firmar resoluciones administrativas la presidenta. Claro. No. Y La recién vicepresidenta, el la presidenta Porque del Senado. siguen funciones del Ejecutivo y de hecho acaban de darle el premio doctorado honoris causa a Javier Milei en Santiago de Cali, donde Ajá. él está ahora. En este Cali, donde momento. toma posesión del mando Abelardo de las Priella. ¿La Asunción es hoy viernes o mañana sábado? Sí. Yo creo que el sábado ya volvía. Pero Sí, el sábado ya volvía, era un Ah, viaje de 72 horas, creo. Claro, que fue un día antes, ahí justamente para que se adelantó un viaje que no estaba muy previsto. Que En era su a momento, Ecuador. cuando había surgido hace 10 o 15 días que iba a ir a la asunción del presidente de Colombia, venía en la agenda oficial que el presidente tenía planificado visitar Ecuador. Ah, entonces, bueno, uno es mal Ese viaje mal estaba desde pensado. el principio. Lo que se adelantó fue un poquito la salida. Pero Claro. a Ecuador iba a ir desde un principio el presidente Javier Milei. Y la vicepresidenta, que estuvo muy presente esta semana y muy ausente en la sesión justamente porque estaba a cargo del Ejecutivo, bueno, había marcado un dato
puntual que uno esperaba que tuviera yo pensé que se iba a llevar 2 horas la discusión inicial sobre la posibilidad o no de aprobar la participación virtual de los senadores que estaban con licencias médicas o sin licencias médicas, pero por Que lo no menos que no podían podían venir, sí. asistir. Ujú. Y eso pasó rápidamente. Inclusive hubo que ir para atrás, seguramente a ustedes les pasó también, ir para atrás para mirar a ver Ujú. qué es lo que se había dicho puntualmente, a ver si ya había terminado el tema. Estábamos no sé si estabas, Vero, en los palcos. No, yo estaba en la sala en ese momento. Yo lo vi de los palcos ese momento y nos miramos entre los colegas y dijimos, ¿ya pasó? ¿Ya está? ¿Ya está? está. Recordemos están. que Anabel Fernández Sagasti hizo un pedido formal a Villarroel para poder participar de manera remota, teniendo en cuenta que está atravesando un embarazo que puede ser de riesgo si ella hace algún tipo de viaje. Es senadora de la provincia de Mendoza, está en Mendoza y pidió participar. En ese pedido se suma el senador radical Fama, que estaba atravesando también un reposo porque se había operado la rodilla en la provincia de Catamarca y también quería participar. Villarroel avala el pedido de Sagasti a través de una resolución diciendo que él por única vez o de manera excepcional podía participar. Esto genera mucho enojo dentro del bloque oficialista. Que veían como que Villarroel se entrometía en una situación que tienen que resolver las cámaras, decía el cuerpo legislativo, en este caso del Senado, y por eso básicamente la jugada fue un acuerdo junto con el peronismo, porque allí lo vimos votando, de pasar el pedido o esta situación a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Claro. cual si fuera una cuestión de privilegio, básicamente, se le dio ese tratamiento, entonces ninguno de los dos pudo participar de manera remota. El oficialismo destacó mucho el acuerdo con el peronismo y el peronismo de alguna forma tenía algunas disidencias respecto al pedido de Sagasti porque consideraban que podía abrir una puerta muy peligrosa de cara a cuando el gobierno esté muy justo, o Claro. algunas cuestiones. Hago una aclaración porque el pedido de Sagasti, el peronismo lo que entendía es que no se podía emparejar con el de Fama. Y yo creo que sí. Y es que Porque ahí fue el que no se tema. podía. Era una excepción, era muchísimo más excepcional lo de Sagasti que lo de Fama, que en una operación de rodilla, que es algo... Era programada que se- aparte, ¿no? Claro. No es que se había lastimado la semana pasada y se tuvo que Empiojó operar. mucho lo No, de, no, a mí me parece que lo de Fama. jugó muy mal. Mismo, aunque hubiera tenido la oportunidad en todo caso, pero tampoco estaba la presidenta a cargo del Senado en ese momento, no participó ni siquiera de las reuniones, pero hubiera sido muy inteligente, me parece, para quienes querían que se dieran las cosas de esa manera, que aceptar el primer pedido y el rechazar primer el segundo. pedido y rechazar, o no lo atendiera Sí, el pero segundo. tenés un problema ahí, porque si Sí. autorizas a uno, tenés que autorizar al otro. Bueno, por eso- realmente por- se abre esta puerta por muy eso no había- peligrosa en Ujú. ese sentido, Sí. de que mañana le puedan hacer un certificado trucho o una cuestión médica o lo que sea a cualquier Es que senador y por porque eso- quiere votar, le habilitas por lo que sea. Y Por entonces, eso, por eso es una cuestión que no se iba a poder resolver en el recinto así tan a la ligera, pero la vara de la excepción era más atendible la de Para Anabel el primer que caso. el primer claro. caso que el segundo. Inclusive en Porque víspera, si una operación de rodilla te habilita a faltar, prácticamente todo te habilita a faltar. Un resfrío te habilita a Exacto. faltar. inclusive en no, pero es vísperas una de la, cuestión médica igual. en Sí, víspera de bueno, la pero sesión, una cosa te imposibilita moverte y la otra... Bueno, pero si estás con una operación de rodilla, tenés un reposo. No es que te puedes salir con la rodilla recién operada, moverte, a viajar. Claro, pero era una operación programada, no era algo... Sí, Claro, era no una fue una operación urgencia. programada. Claro, Pero claro. si ya pero si vos tenés la operación y yo veo que habilitan a Sagasti o al que sea, porque No sé, no mi cuestión, pregunta es, pido lo la- mismo. Él, Pido lo mismo. Es una, él era estaba una en su votación casa importante. sentado. En el video que el senador radical estaba en su casa sentado. Sí. No estaba en una cama haciendo reposo. También hay un cruce político, ¿no? Sí, También lo que no decía, podía viajar, supuestamente. tiene un guiño Villarreal con el peronismo, Claro, ¿no? sí. Siempre está esta disyuntiva de por quién juega básicamente la presidenta del Senado. También Di Tulio, en vísperas de la sesión, había dicho, por ejemplo, ponía el ejemplo de lo que ellos habían propuesto en su momento a Esteban Bullrich, legislar de la manera que quisiera para que no renunciara, aquella vez que presentó la renuncia que hiciera, que siguiera ejerciendo como senador de la manera que pudiera y quisiera.
Entonces él dijo que no y no quiso decir. Ponía ese ejemplo, decía que son situaciones muy excepcionales y dijo puntualmente, no estamos hablando de que alguien que se rompe una pierna o que tiene otro problema. Entonces Y quedó justo. quedaba justo porque y ni siquiera se había roto la pierna. Una operación programada. Pero bueno, la cuestión es que uno se preguntaba también, yo decía, pensando uno que en realidad se lo iban a aprobar, ¿y cómo hacían? Si se Y volvía aprobaba. una imagen del 2020. ¿Y dónde? Que Porque Estaba preparado. no estaba preparado. Estaba preparado, uno de los tableros estaba preparado para que sea... el Senado tiene 2 tableros enfrentados, Sí. uno era tablero y el otro estaba Como para hacer... como para pantalla para los senadores. Ah, bueno, todo está bien. Podían haberlo hecho, pero Sí. en De definitiva... hecho, en la previa de la sesión, cuando todavía no había quórum, vimos cómo los asistentes técnicos del Senado le explicaban a quien iba a presidir la sesión cómo iba a funcionar el sistema en caso de aprobarse. Está porque bien, el acuerdo está se selló minutos previos a que empiece la sesión. Claro, entonces Así ahí fue. sí. Exactamente. Ahora, y no hubo mayores cruces por el hecho de que tampoco ya eran necesarios ninguno de los dos, porque ya lo que estaba recontraajustado ya se había eliminado, que era el tema de la extranjerización. Es la de primera vez tierra. que vuelve el tema de la virtualidad desde Por lo desde menos la el pandemia. lado bueno es que se va a debatir este tema. Igualmente a mí me parece. Aparentemente. A mí, Sí. mi información Qué es que va. no se va a debatir. Bueno, veremos entonces si se Puede trata morir el ahí tema. en la comisión. Y da la sensación de que en realidad se atienden las circunstancias especiales, pero en realidad no hay mayor intención de que se pueda sesionar de Bueno, esa recordemos que el reglamento interno de la Cámara no habilita la posibilidad, no hubo una modificación del reglamento, hubo una situación excepcional en la pandemia donde se trabajó de manera mixta, era semipresencial y semi-remoto, y eso fue de manera excepcional por el contexto en el que se estaba atravesando todo el mundo, básicamente, pero el reglamento hoy no lo permite y muchos veían con En realidad no- desagrado el pedido que había hecho Anabel el mismo día que ella hace Sí. la solicitud, porque decían básicamente que no puede un senador querer cambiar el reglamento cuando lo disponga o lo quiera o se le antoje, básicamente. Claro. Y yo había estado hablando con algunos senadores provinciales y un poco veían eso, o sea, no estaban muy de acuerdo con abrir esta puerta. El- Y después el peronismo me parece que también planteó una cuestión muy lógica cuando se presenta lo de Fama. Incluso todos levantaron la mano, menos Juliana y Tulio. El tema es que ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, en su momento, cuando se utilizaron las sesiones virtuales, hubo cambios reglamentarios. No. Hubo resoluciones que fueron aprobadas por mayoría Sí. de los recintos. Ese antecedente ya quedó incluso con jurisprudencia de la Corte Suprema, Claro. que avaló ese accionar del Congreso. Entonces, hay un sector que entiende que no es necesario un cambio reglamentario, sino proceder de la misma manera que se procedió en su momento. Un tema que, como decíamos, fue muy postergado, tuvo muchas postergaciones. Ayer fue el quinto intento que finalmente se concretó de una ley que había entrado el 27 de marzo a la Cámara de Senadores, que fue defendida por el ministro de Desregulación el 8 de abril y que en una reunión que duró muchas horas, terminó tardísimo, terminó pasadas las 9 de la noche en comisiones, y después que tuvo dictamen el 20 de mayo y después a partir de ahí hubo una serie de textos que oficiaban de nuevos dictámenes, de cuestiones de manuscritos o textos que iban a ser las veces de lo que iba a terminar saliendo. Ayer se hablaba entre 19 y 20, no sabemos cuál fue la versión que se terminó aprobando, si fue la 19 o la 20, pero bueno, el primer intento había sido el 4 de junio, cuando se debatió el tema de los holdouts. En esa oportunidad estaba en el temario y se levantó. Claramente no estaban los votos, se dijo ese día, pero nadie lo admitió. Después hubo un intento, se dijo que se pasaba el 18 de junio. Ese día directamente no hubo sesión ni se programó esa sesión. Por eso es un intento que casi no se contabiliza. Por eso muchos dicen, no, fueron 4 las veces. Bueno, pero el 18 de junio era la fecha que se iba a tratar.
¿Qué era lo que pasaba por esos días? Y el tema Adorni, que no querían abrir las puertas del recinto para que no se filtrara ese tema. Después hubo el tercer intento formal, fue el 25 de junio, que ese día no fue en minoría, no hubo quórum y ni siquiera hubo sesión, obviamente, y que ahí quedaron conforme las dos partes porque nadie tenía ni los votos, por un lado, para llevar el tema a tratar el tema de inviolabilidad, y la oposición que quería aprovechar esa sesión para pedir emplazar o para ir con la moción de censura contra Adorni. Ahí tampoco tenía los 2 tercios que necesitaba. Y el cuarto intento fue el 16 de julio, cuando finalmente se procedió. Esa vez no se sacó del temario, sino se dijo, bueno, hacemos un cuarto intermedio, y por eso ayer ni siquiera hizo falta ni tener el quórum cuando arrancaron, 16 de julio, ni siquiera se cantó el himno. 16 de julio, el día posterior a la victoria de Argentina contra Inglaterra en el Mundial. Que alguna influencia habrá tenido que ver ese día. Pero fue el primer bloque del programa hablando de esa sesión. Tenemos muchos más que lo vamos a seguir contando a lo largo del programa, pero pasan otras cosas. Pero primero vamos a una breve pausa y después seguimos desgranando la actualidad legislativa. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos en comisión, bueno, hablamos mucho de lo que sucedió ayer, tenemos mucho más para contarles y ahora volvemos para la Cámara de Diputados, donde hay proyectos tales como una línea de fomento para pymes y sobre el tema hay una reunión conjunta esta semana y bueno, el tema nos va a hablar Verónica. Sí, porque ya nos vamos metiendo en la agenda de la semana que viene, estamos a día viernes y hay convocatorias. Hay 2 llamados para el martes y el miércoles. En este caso yo te voy a hablar de la comisión que está convocada para las 14 horas el día martes, que es una reunión conjunta, en realidad es un plenario de comisiones, pequeñas, medianas empresas y la correspondiente a asuntos cooperativos, mutuales, etcétera. Son las 2 que se van a reunir. Decía martes 14 horas y tienen como tema esta situación, ¿no? Conocer cómo está la línea de fomento para pymes en la actualidad. Parece que hay algunos reclamos que se vienen haciendo. Recordemos que incluso hay hasta un proyecto de ley que quiere declarar la emergencia pyme, que nunca se trató tampoco en el recinto. Y básicamente hay toda una situación de descontento vinculada en este sentido.
hay en el marco de lo que tiene que ver con la situación actual, y ya lo compartimos con las placas, hay un acceso limitado, restringido, que debido a, al financiamiento que afecta, según un informe de CAME que se había presentado el año pasado, yo no sé si este porcentaje sigue en la actualidad sí, pero afectaba al 70% de las pequeñas y medianas empresas. Estamos ya ahí muy bien en la placa 2. Y las principales barreras que de alguna forma denuncian las pymes que se encuentran tienen que ver con el tema del acceso, ¿no?, a la línea de fomento. Hay un exceso de burocracia, esto quiere decir que hay procesos de solicitud que exigen demasiada documentación técnica, por ejemplo. Hay una falta de garantías, plazos cortos e informalidad, son algunas de las barreras que se están detectando. Por ejemplo, yo hoy miraba algunos informes que se habían publicado. Muchos dicen que no se suele, con respecto a la falta de garantías, las pymes y las pequeñas, sobre todo las pequeñas empresas, no cuentan con respaldo patrimonial que piden los bancos, por ejemplo, para poder acceder a estas líneas. Las líneas ofrecen plazos cortos, entre otras cuestiones, que no coinciden con los retornos de inversión que después se terminan haciendo. También hay, en la cuestión de informalidad, hay estados contables desactualizados que impiden a las pymes básicamente poder calificar para adquirir un crédito. Y también hay cuestiones vinculadas al desconocimiento técnico, es decir, hay muchos sectores que no saben hacer un proyecto o formular un proyecto para poder concursar por estas líneas, entonces eso los limita básicamente, ¿no? Falta orientación, falta instrucción vinculada, o es un poco el reclamo que se está haciendo. Esto obviamente genera todo un impacto directo en las pequeñas y medianas empresas, y supongo que debe haber cooperativas en esta situación también, por eso es una reunión conjunta que genera, entre otras cuestiones, parálisis de las inversiones, crisis del capital de trabajo y destrucción del empleo. Y esto es un poco, obviamente, si vos no podés adquirir este beneficio, no tenés tal vez el dinero para poder avanzar en la tecnología o comprar maquinaria, depende de la empresa que vos tengas. Los costos financieros se terminan, o las empresas terminan adquiriendo incluso créditos con entidades que no son bancarias para poder costear financieramente lo que tiene que ver con poder cubrir la liquidez inmediata, digamos, que tienen en esa situación. Y por otro lado, cuando hablamos de la destrucción del empleo, evidentemente, al no poder adquirir o no tener este dinero disponible, esto provoca reducción de contratos y, obviamente, en muchos casos, despidos. Entonces, esta es la situación de crisis que estaría atravesando este sector. Y para cerrar, estuve chusmeando cómo era acceder a una línea de fomento PYME en Argentina en la actualidad. Y bueno, vos tenés que tener como requisito indispensable y obligatorio, tenés que tener un certificado, que es Mi Pyme, vigente, tramitado a través del sitio de ARCA, con quit y clave fiscal. Eso es un requisito directo y que, bueno, hablamos de todos estos componentes que tal vez que tal vez restringen o es bastante engorroso, para las pequeñas pymes o las pymes poder acceder a esto. Y también luego se deben postular a los créditos con tasas bonificadas o aportes no reembolsables mediante la banca pública, como por ejemplo el Banco Nación o los ministerios de producción. Este sería el otro paso para poder adquirir una línea de fomento hoy en la Argentina. Esto va a ser principalmente el tema que se va a tratar el martes a las 14 horas en este plenario de comisión. ¿Las comisiones que van a participar cuáles son entonces? Son pequeña y mediana empresa y asuntos cooperativos. Bien, bueno. Eso es a las 14 horas, 14 horas el horario nuestro, entonces ya sabemos que vamos a hacer la previa seguramente a lo que va a ser esa reunión y después la vamos a ver, analizar, a ver lo que ahí tratan, porque bueno, esta semana hubo bastantes reuniones de comisión, no hubo tantas, recordemos, venimos del receso, pero bueno, hubo importantes como... Fueron importantes porque se trataron proyectos que son objetivos para las próximas semanas para el oficialismo. Claro, como era el miércoles a las 10:30 arrancaron el debate de inocencia fiscal y a las
a las 15. A las 15 Sí. fue la reunión de la Carta Orgánica del Banco Central. Y después hubo una reunión de asuntos municipales. Entonces yo estaba, cuando te escuché, decía, bueno, están los grandes temas, que son los tras los cuales va el gobierno nacional. Y hay un montón de otros temas que pasan bajo el radar, que los motoriza más la oposición, inclusive la oposición más cercana al gobierno también, pero los motoriza, pero como que a veces, y ayer había un planteo, inclusive después de lo que sucedió ayer, desde el propio oficialismo, donde decían, bueno, hay cuestiones que plantear leyes que entienda la gente o que interesen más a la gente. Y hay una apertura, me parece, del oficialismo en ese sentido. Esta semana también hubo una reunión de Martín Menem, el presidente de la Cámara, con jefes de bloques, sobre todo los jefes de bloques dialoguistas o con los que tiene mayor cercanía al oficialismo, y una apertura de decir, bueno, ¿cuáles son los temas que ustedes quieren tratar en una futura sesión? Para que el oficialismo no solo instale sus proyectos de ley, sino que también empiece a pelotear con esta oposición, que como vemos, yo te digo, esta situación, pero lo veo porque Farías es uno de los que integra esta comisión, pero veo otras cuestiones como por ejemplo la de asuntos municipales, el tema de las capitales metropolitanas, que bueno, son proyectos, no te veo metiendo un endeudamiento, No, pero sí estas otras iniciativas o tierras raras que también se está debatiendo y que son de interés tal vez para legisladores más provinciales o legisladores de otros espacios que son más aliados al gobierno nacional, y que en este encuentro que hubo esta semana, puertas adentro, quedó claro que hay una apertura respecto a introducir otros proyectos. Y así fue que en municipales, por ejemplo, se trató el tema del régimen federal de áreas metropolitanas. Creo que ese tema fue... Lo habíamos hablado, Lo habíamos hablado, sí. Trajiste unas placas vos, Vero, en su momento. Hablaban, bueno, de establecer un marco jurídico, y uno de los participantes de esta reunión fue el diputado Juan Brugue, y esto decía. Registro que tiene por finalidad que cada conglomerado integrado por diferentes municipios que conforman el área metropolitana, como se dio el ejemplo acá de Córdoba, pero todos los otros lo podemos mencionar también, puedan inscribirse voluntariamente en este registro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de coordinar todo lo atinente al financiamiento que necesariamente se tienen que dar en las áreas metropolitanas. Financiamiento que, por supuesto, en situaciones críticas como vivimos actualmente en la República Argentina, nos lleva a pensar en las ayudas internacionales. Y es por eso que el Banco Mundial, el BID, la CAF y otros organismos internacionales también tienen líneas específicas para el desarrollo de las áreas metropolitanas, que busca un equilibrio, que es dinámica, que es constante, que muchas veces responde a realidades históricas que no se conciben con un área metropolitana. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, Córdoba, ¿no? La ciudad de Córdoba, que tiene una característica del estilo estructural colonial, ha tenido problemas por el hecho de esa cuadrícula colonial no le permite un desarrollo armónico con el resto de las ciudades. Y era el diputado Juan Brugue hablando de esta reunión que tuvo lugar entonces, la reunión, en realidad fue, veíamos imágenes de lo que fue la reunión. Esa reunión fue después de corrió paralela a la reunión del tratamiento de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, mientras tanto, bueno, pueden funcionar varias comisiones, y esa era la que estaba debatiendo el tema del área metropolitana, que cada vez tiene mayor validez. No sé cuánta gente engloba eso, lo que es el área metropolitana, el AMBA, pero es Capital Federal y sobre todo el cordón más cercano del Gran Buenos Aires. Eso acá, pero después en otras provincias la idea es crear otro tipo de áreas metropolitanas. Que son más, que en realidad tiene que ver con municipios que están aledaños. Tal vez son de diferentes provincias, pero comparten un mismo territorio básicamente, entonces la idea es trabajar en conjunto. Bien que hacen, ¿no? El tema municipal es un tema... A Lampa no le va muy bien. No le va, claro. No, seguro que no le va. Pero bueno. Seguro. Veamos lo que decía también el diputado de Unión por la Patria, Sergio Dolce. Toda esta herramienta que estamos hablando acá, si no le generamos un instrumento a que
cada intendente de cada comuna metropolitana o de un municipio de segunda, también son muy grandes, tenga la herramienta de poder salir a gestionar créditos internacionales o de bancos semiprivados, privados o estatales, que pasen después por el Consejo Deliberante, que se han aprobado, depende de la devolución del financiamiento, no vamos a generar ningún instrumento de ayuda. Perdónenme, se lo digo así, porque soy intendente y hoy me toca estar como diputado. Siempre caemos en el mismo problema si no tenemos una concordancia quién nos gobierna la provincia o quién nos gobierna la nación. Nosotros de una vez por todas, si queremos hablar de federalismo, de ayudar al municipio, tenemos que generar herramientas donde el propio intendente pueda salir a buscar sobre el financiamiento económico y que el Consejo, que son los representantes del pueblo, decida si se puede endeudar o no para tomar un crédito para hacer obras, comprar maquinaria o para hacer obras. Era el diputado Sergio Dolce, bueno, hablando del régimen federal de áreas metropolitanas, que fue el tema central de esa reunión. En la agenda legislativa, ¿qué tenemos ya para la semana que viene? Ya dijiste, por ejemplo, esa es la primera reunión que hay prevista. Ese ya es el para martes, sí. Sí, estaba chequeando tantos. En Senado no tenemos nada todavía. Todavía nada. Nada convocado. Y en diputados teníamos otra que se llamó, nada, también hoy. Mira, se incorporó Cultura el día martes a las 14 horas. Ahí veíamos esta semana con un informe que presentamos acá el detalle de que Cultura... Leo Fredes fue. Ajá. Hizo un detalle del trabajo. Es de una de las que más veces se reunió este año. Lorena Pocoy es sí. La titular de esta comisión. 4 reuniones. Va a tener invitados, son todas reuniones informativas las que está haciendo la Comisión de Cultura, muy activa. Diversos regímenes de promoción y protección cultural es el tema. Y el día miércoles 12 de agosto a las 14 horas, Relaciones Exteriores, Culto y Mercosur. Esta comisión también tiene mucha actividad. Proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur y la República de Singapur. Es el tema de esta reunión conjunta, porque dije Mercosur y Relaciones Exteriores. Así que hasta ahora de baja intensidad lo que es la semana que viene, pero bueno, ya veremos. Informativas por ahora, seguramente, ¿no? Bueno, de los temas pendientes que tiene diputados, ya hablábamos de la cuestión del Banco Central, las que abrieron el fuego. Ya me parece que esta semana va a haber algo, porque la idea es de los diputados es sesionar. Están hablando de una eventual sesión. 19 de agosto. 19 de agosto. Entonces, sí, 19 o la semana que le sigue. 26. Antes de, claro, 26. El 19 que tiene feriado. La semana del 19 tiene feriado. El lunes 17. El día del lunes. El 19 es miércoles, ¿no? Sí. Así que claro, el lunes es feriado, 17 de agosto. Pero bueno, teniendo en cuenta que... Claro, no afecta, no debería afectar ese tema, pero bueno, tendrán en cuenta si tienen los votos o no tienen los votos, que es una cuestión que el gobierno, para mí, es bueno el hecho de que no ir a perder. Tener los votos. En Carta Orgánica y en Inocencia estamos viendo un amplio sector de aliados y bloques del centro y dialoguistas predispuestos, en principio, a la conversación del proyecto. No ha habido... El radicalismo ha sido uno de los bloques que ha salido en Banco Central a celebrar que se haya presentado y se haya puesto en debate el tema, ¿no? Tiene iniciativa propia el bloque radical desde hace tiempo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Habrá que ver también cómo se van a reconstruir los vínculos con los espacios políticos. Al cierre del receso había mucha rispidez con el PRO, por ejemplo. Claro. Hay que ver cómo se retoma. Y el PRO tiene una agenda propia también bastante contundente, ¿no? Y a propósito de la agenda propia, lo que comentabas recién, respecto de los temas que no son solamente los temas del oficialismo, el PRO le dieron juego y dijeron, miren, nosotros tenemos en la reunión que hubo esta semana, hablaron de un tema de Sánchez Urba, que es ese tema de utilizar como hacer sembradíos en las laderas de las rutas, que es una... Y había también una proyecto para habilitar eso. Claro, que es el proyecto de Sánchez Urba. Eso existía en su momento, pero después se dejó de lado durante la guerra. Secuela de la guerra con el campo. Y después el otro era un proyecto también de abigeato. Abigeato. Entonces, que
bueno, querían introducirlo, que bueno, apuntan a un poco a Que atender. hasta el año pasado funcionó una mesa política, recordemos antes de las elecciones, donde se juntaban una vez por semana con el PRO, con el MID. Claro. O sea, Y ahora hace rato que no. hace rato que eso se dejó de Sí, usar. que iba a Ritondo. Y que el PRO incluía temas en la agenda de la Cámara de Diputados. Sí, verdad. En esta reunión que hicieron en el despacho de El Martín día Menem, martes. sí, ahí estuvieron Dayana Fernández Moledo y Javier Urba. Sánchez Urba. Hay un proyecto también de Scaglia, ¿no? De provincia de Unidas, creo, Claro, vinculado que a Santa también. Fe, me Sí. parece. Sí, que narcomenudeo, El ¿no? narcomenudeo, exactamente. Sí, claro, uno pidió para su electorado, obviamente, pero está bien que son proyectos propios que quieren avanzar, porque bueno, sobre todo porque el gobierno se enfrasca en los temas propios, que tiene toda lógica, que Y se meter. frena todo. Y entonces Y- dice, bueno, El gobierno había planteado este año el oficialismo como el año no electoral en el que iba a priorizar su agenda. Y estamos ya segundo semestre. cerca, claro, cerca de la presentación del presupuesto. Exacto. Ah. Sí. Falta, estamos a un mes 7 y hoy. días. 7 de San Cayetano. Mes, Oh. mes y una semana. Muy Hoy duro es- 7. la homilía de hoy de García Cuerva. Hace un ratito pasó Sí. una marcha importante que viene de San Cayetano, todo por Rivadavia, pasa por la puerta del Congreso. Ellos que estaban. Sí. Sí, Ujú. La No, marcha no convocada caía de qué era. por organizaciones sociales y sindicatos. vienen desde la Basílica de San Cayetano. Claro. Liniers. Ujú. ¿Y a dónde iban? Para Van a el lado Plaza de Mayo. Sí, para el lado de Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan que hoy se cumplen 10 años de la movilización contundente, masiva en la época del macrismo? 300.000 personas se movilizaron ese día en San Cayetano y un poco se revive las consignas en ese momento del Papa Francisco, ¿no? Que Claro. hablaba de las 3T, tierra, trabajo. Tierra, techo y trabajo. Y techo, exactamente. Y hoy se Que están son- cumpliendo 10 años de esa situación. Tema- No hubo una movilización tan masiva No, como no esa era tan masiva en como aquella 16. vez. Que dos de esas tetos se rozaban con el tema que se trató ayer Sí. justamente. En esa movilización yo recuerdo haberla estar cubriendo. Grabois era uno de los referentes principales, se proyectaba como uno Claro. de los referentes de organizaciones en ese momento. Hoy diputado nacional. A diputado nacional. Así es. Y bueno, entonces, y ahora de los temas, hay varios temas que la Cámara de Diputados aprobó y que están durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Por ejemplo, zonas frías, Ah, que es un zonas tema frías. que ahí la tiene complicada el Está gobierno frío. para. Ya se congeló, pero Cuando se apruebe ya va a ser para el año que viene. Porque Ya no les va a rendir tanto como tal estaba. vez en el ya verano. pasó el propósito- grueso el invierno. A propósito de zona fría, me acordaba que por lo que sucedió ayer, el hecho de que, bueno, quitar un capítulo completo de un temario a tratar para evitar que te derroten, como sucedió, por ejemplo, con el presupuesto del año pasado, cuando ese capítulo 11 Había sido no se agregado. retiró. Claro, se habían Fue agregado agregado y después. y lo votaron Y no pasó. y No era el no pasa, no sí pasa, quisieron pasa. aceptar modificaciones y cayó pasó. entero. Y entre otras cosas estaba lo de zonas frías. Y en las cosas que si hubiera hecho una corrección o haber sacado un par de cositas, porque creo que sí pasaba. pasaba por un lado y ya zona fría ya estaba. Hay una crítica que Papá se me hizo corrige, ayer pero y me también. dice que todavía falta para el invierno en Tierra del Fuego. No, Claro, claro. No, ese. están recontra eso. invierno. De hecho, tan invierno que hace muy poquito muchas familias en la localidad de Tolwyn tuvieron cortes de gas porque no podían afrontar ¿Ah, las deudas con la empresa de gas. En una localidad de 10.000 habitantes, 100 familias se quedaron sin suministro. Bueno, hoy se revertió, se está trabajando en ese sentido, pero 17, 18 grados bajo cero ¿Y qué se hizo hace las en esos semanas casos? previas. Bueno, leña, ¿qué es lo que- Se le estuvo repartiendo leña, exactamente. Algunos se los estuvo ayudando desde el municipio a poder afrontar, bueno, algún tipo de costos, pero cuando a vos te quitan el suministro, digamos, el dispositivo que te ponen para conectar el gas, después reinstalarlo es un promedio de 1 millón de pesos en el Claro. sur.
porque necesitas un gasista matriculado, necesitas estudios técnicos, bueno, todo eso es plata. Obviamente, si la gente no puede pagar una boleta de 300 lucas, Ahí le de sacan 200 directamente. lucas, no te va a poder pagar la reinstalación del suministro, lo cual estaban pasándola muy feo en esa localidad. Terrible, terrible. Bueno, entonces, unas cuestiones que, bueno, son los temas que realmente interesan y que pasan lejos de la mirada acá, por lo De la menos. ciudad. Así que interesante la situación y lo que ha sido un invierno muy crudo, ¿no? Viene ¿O siendo no? un invierno muy difícil y justo se da en semanas atrás, cuando incluso acá en Buenos Aires se vivieron Estaba temperaturas medio, muy sí, cálido. bajas, en otras provincias también. Bueno, en el sur no escapa de eso y es complejo. Decían que no había, ahora sí hay, pero no había nieve, que había arrancado nieve en Chapelco, por ejemplo, Ujú. las de esquí, así. Bariloche. Claro. Pero después, ahora sí hay. Sí, no, ahora sí, la pero que temporada, había sí. arrancado soft. Sí, no, pero en Ushuaia no, ¿eh? En Tierra del Fuego no. En Bariloche estaba un poco Y complejo. bueno, depende también pero... de las lluvias, de que Claro. haya... Pero no, pero viene de alguna forma. Igual el turismo, hay que decir que hubo un número en las vacaciones de invierno de crecimiento de turismo, pero mucho tuvo que ver con el extranjero, sobre todo con aquellos que vienen de Brasil. Así es. Bueno, pero gracias. No, Gracias ustedes. por buen fin de semana para vos. Igualmente, chicos. Y nosotros seguimos, ¿eh? Así que, pero Vero se va, ya cumplió con su Con el horario, deber. su aporte. Vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes,
que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Seguimos en comisión, hablamos mucho sobre lo que pasó este miércoles en particular en la Cámara de Diputados, donde se abordaron los temas que definimos como que los que son los que hoy por hoy más le interesan al Gobierno Nacional, que son Inocencia Fiscal 2, lo damos en el orden que fue el debate en las comisiones el miércoles pasado, y sobre todo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es un tema que, el propio presidente de la Nación se lo ha puesto al hombro y ha hablado y se ha referido al tema en cada uno de los muchos reportajes que dio en los últimos días. Bueno, para detallarnos de qué hablamos cuando hablamos de eso y qué se habló acá el miércoles pasado, justamente Marcos tiene... Sí, José, como decías, es un proyecto que nace directamente del presidente. Sí. Fue él el que lo anunció, que dijo que estaba trabajando en esta iniciativa y después utilizó la cadena nacional para presentarlo la semana pasada. Es decir, es un proyecto puro y duro del Poder Ejecutivo Nacional que llega y también es parte de lo que fue el compromiso electoral, si uno quiere resumirlo de esa manera, una de las bases de la campaña electoral del 2023, de los compromisos del presidente en materia económica, que era el tema del Banco Central. En este caso, con una reforma, y vino a ser presentado por el presidente de la entidad, Santiago Bausili. Yo recuerdo que a principios de la gestión, durante la ley bases, o en esos primeros meses, primer año, la oposición reclamó bastante la presencia de Santiago Bausili en alguna comisión. Y bueno, termina asistiendo a una reunión de comisión informativa junto con el vicepresidente del organismo, con Vladimir Wernin, para explicar entonces este proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. El objetivo central del proyecto, como fue pensado y como fue anunciado, es poner como única misión del Banco Central preservar el valor de la moneda y eliminar el financiamiento al Tesoro. Esto tiene que ver con la lucha o la batalla contra la inflación, uno de los objetivos centrales en materia económica de este gobierno. Y ya lo mencionabas entonces a Santiago Bausili, tan requerido entonces por el Congreso, por la Cámara de Diputados, por el Senado también lo reclamaban, pero veamos lo que decía el miércoles pasado el presidente del Banco Central. La propuesta en sí tiene 5 ejes centrales. 4 se pueden leer muy directamente en el articulado, son muy directos y muy simples. El 5º lo distingo porque es más una construcción legal donde interactúan artículos de distintas normas que tiene que ver con el tema de las letras intransferibles. El primer eje está en el artículo 3, que tiene que ver con la misión primaria y fundamental del Banco Central, donde hoy la Carta Orgánica tiene más de un objetivo y la propuesta nuestra es concentrarlo en un solo objetivo, que es el de preservar el valor de la moneda. El segundo eje es eliminar el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Y eso tiene principalmente un artículo en la Carta Orgánica, que es el artículo 20,
que es el que establece las normas de cómo se distribuyen los adelantos transitorios. Los adelantos transitorios es emisión monetaria que le da el Banco Central al Tesoro en una estructura de financiamiento a tasa cero. Es una herramienta que surgió como resultado de la crisis del 2001, al principio del 2002, con el Estado en default, el gobierno en default, sin acceso a financiamiento, y para funcionar necesitaba de alguna herramienta para poder solventar sus gastos, y entonces se introdujo el concepto de un adelanto transitorio, y resultó que por la construcción del instrumento fue lo menos transitorio que hubo, fue lo más permanente que hubo. Es un saldo de financiamiento prácticamente permanente, vamos a ver los números desde ese momento hasta hoy, donde además por construcción para el Tesoro es muy difícil cancelarlo, porque como es a tasa cero y el Tesoro tiene sus propias normas en la Ley de Administración Financiera, precancelar un financiamiento barato a tasa cero en pesos es incompatible con sus propias normas. Entonces por eso este financiamiento se fue acumulando. Además hacemos explícito la prohibición de que el Banco Central le compre directamente al Tesoro títulos públicos. El tercer elemento es la restricción sobre las utilidades del Banco Central, que es otra fuente de financiamiento al Tesoro, donde acá lo que se ataca es de dos frentes. El principal es que se trate de utilidades que solo pueden ser usadas para cancelar deuda, no para financiar gasto corriente del Tesoro. Y en segundo lugar, que sean utilidades líquidas y realizadas, que no se trate de asientos contables. Era el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hablando de lo que nos sigue hablando. Así es, explicando un poco la parte de los objetivos y la parte también técnica del proyecto. Vamos con otro de los textuales que tiene que ver con el objetivo. El objetivo es ampliar el acceso al crédito, fomentar la inversión y profundizar el desarrollo del sistema financiero, con, obviamente, esta reforma del Banco Central. Y en la siguiente placa tenemos también una de las claves de este proyecto, que es revertir la ley actual, la ley vigente, la Carta Orgánica actual, que fue una reforma impulsada por el kirchnerismo en 2012, que al mandato del preservar el valor de la moneda, en esa oportunidad habían ampliado y le habían agregado la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. Todo estos objetivos que tiene trazada la Carta Orgánica del Banco Central, esta reforma busca volver a una etapa anterior y que sea solamente la misión del Banco Central preservar el valor de la moneda, eliminando el financiamiento al Tesoro. ¿Querés que escuchemos ¿Cómo no? un pedacito más de lo que decía Santiago Bausili? Escuchemos. El cuarto tiene que ver con la gobernanza, y es el último que se ve bien directamente, y va al punto de la remoción de las autoridades del Banco Central, donde lo que proponemos es, en línea con lo que hay en las cartas orgánicas de la mayoría de los bancos centrales, una definición clara de las causales de remoción y una combinación para la remoción que incluya al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación, de manera de preservar de las presiones políticas del Poder Ejecutivo a las autoridades del Banco Central cuando exista un conflicto de interés entre los objetivos del Poder Ejecutivo y los del Banco Central. Y el quinto elemento es el que digo que es una combinación de una construcción legal, es la ventana por la cual se le fueron metiendo en el balance del Banco Central las letras intransferibles, llegaron a ser hasta 85.000 millones de dólares, y combina un artículo que está en la ley de convertibilidad todavía, donde se construía un concepto de reservas de libre disponibilidad, que son aquellas que son las reservas que tiene el Banco Central por encima de un cierto nivel, con una definición de reservas que definía el Banco Central. Y entonces con la combinación de estos articulados es que se determinaba que el Banco Central tenía suficientes reservas como para compartírselas al Tesoro, y eso se asentaba mediante la instrumentación de letras intransferibles. Fuera de estos 5 ejes, las propuestas de modificación son en su mayoría limpiezas de técnicas de distintos orígenes,
hicimos un trabajo de recorrer todas las áreas del Banco Central durante meses buscando cómo trabajaban las distintas áreas y cómo compatibilizaban la Carta Orgánica con sus tareas cotidianas, y en algunos casos había definiciones que habían quedado anacrónicas. Hay una muy obvia que es un artículo donde se lista que el banco se establece que el Banco Central no puede darle financiamiento al gobierno nacional, a las provincias, a los municipios, y simplemente agregamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el 92, cuando se escribió ese artículo, no existía en ese formato legal. Era el diputado, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hablando sobre, bueno, dando más detalles de la presentación que hizo con otros funcionarios. Me decías que el Vladimir Werning es el funcionario que estaba a la izquierda. Lado, sí, a la izquierda de Bausili. Vladimir Werning dio datos de lo que fueron estos 20 años del Banco Central, los últimos 20 años, en números más que nada. Un par de destacados que trajo el vicepresidente como para generar titulares de su exposición. Inflación acumulada entre 2003 y 2023, trajo el número. Sumado todo, ¿cuánto pensás que se sumó? Creo que lo escuché, pero ¿empieza con 5? Sí, va bien. 50.000. 50.141% de inflación entre 2003 y 2023. Y en esos 20 años las transferencias de recursos equivalen a 550.000 millones de dólares. Estos son los números. Algunos de los números es una participación más enfocada en los datos y en la cuestión del funcionamiento del Banco Central en los últimos años. El vicepresidente que acompañó y que también tuvo una participación extensa en la presentación de ambos funcionarios. Como decíamos, la misión es volver a la última Carta Orgánica de 1992. Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina, preservar el valor de la moneda, como decíamos. Y en la siguiente placa, una de las cuestiones que también tienen que ver con el funcionamiento del Banco Central, que tiene que ver con la parte política, la parte del blindaje institucional, que se habló mucho de ambos funcionarios, que la autonomía política y la posibilidad de separar el Banco Central de los vaivenes políticos le va a dar mayor claridad en el funcionamiento, en este caso, por cómo son removidos tanto el presidente como el directorio, que la nueva propuesta de Carta Orgánica establece que se van a requerir los 2/3 de los votos, tanto en diputados como en el Senado, para remover al presidente del Banco Central y al subdirectorio. Esto cambia sustancialmente el juego de mayorías en ambas cámaras. Recordemos, 2/3 involucra a varios bloques. Claro, y aparte el hecho de que sean las dos cámaras las que tengan que tener 2/3, es como un veto, prácticamente. Exactamente. Más que un juez de la Corte. Claro, porque el tema acuerdos hasta ahora queda solamente en manos del Senado. O sea, el presidente del Banco Central es un tema que se discute solamente en el Senado. Ahora, si vos tenés, hay una comisión de acuerdos en el Senado. ¿Qué tenés que crear otra comisión en la Cámara de Diputados para que se trate, para que entren los pliegos? Me imagino que no va a ser, pero una buena pregunta. Hay una comisión que va a tener que tratar el tema, tal vez. O lo gira el presidente a la que considere, a la comisión que considere. Ponele, puede ser. Pero sí, es verdad eso, porque no llega, no entran pliegos a la Cámara de Diputados. Claro. Y una pregunta que yo me hacía, después, a ver si... Sí. Hay una lectura que también la leí a varios colegas apenas salió esta propuesta, que es que, llegado el caso, si es más fácil conseguir una mayoría para derogar la ley y cambiarla que para tener los 2/3 para remover a un presidente. Claro. Sí, en ese caso, es como que le estás sumando un escalón más a la posibilidad de remover al directorio, pero en la formalidad, si vos haces una ley nueva, con una mayoría simple, evitás también la necesidad de los 2/3 para remover al presidente del Banco Central. Y está un poco la advertencia que lanzó durante esta reunión de esta semana Agustín Rossi,
tuvo un discurso que no fue muy crítico, o sea, que criticaba, pero en buenos términos lo dijo y advirtió que si el peronismo llega al gobierno, lo primero que va a hacer es remover a pedirle la renuncia a los directivos del Banco Central. Es algo que suele suceder además. Claro, sí. Las gestiones se van con los titulares del Banco Central, al menos las últimas. Por eso lo bueno de este proyecto es tratar, inclusive se les da 6 años, van a tener. 5 años. Sí. Y a propósito de eso, la pregunta que nosotros digamos, ¿cuándo arrancaría? Si ponele que se apruebe, casi tiro, ¿no? Deben validarlo. La intención del gobierno es, una vez votado este proyecto, que se vote el pliego actual de... ¿Y a partir de ahí cuentan 5 años? Y va a ser parte del debate, supongo. Claro. ¿A partir de cuándo los a partir de cuándo consideramos? Claro, sí. Pues si es de 2023 o 2026. Y yo calculo que la intención va a ser sostener. De todos modos, pasaría a quedar, pase lo que pase en las elecciones. Claro. Porque contando desde 2023 o contando desde ahora, va a estar, pase lo que pase en las elecciones de 2027, va a superar esa etapa la actual conducción. Última, si querés, última placa con un textual de Bauxil y después creo que queda un fragmento más para ver. No hay artículo, esto tiene que ver en referencia a una lectura general del proyecto que hizo el presidente del Banco Central. No hay un artículo que es angular por encima de los otros, sino que la combinación de los distintos elementos hace al Banco Central que nos parece que Argentina debería tener. Una de las últimas reflexiones en general sobre el proyecto en todo su articulado. Y veamos lo que decía también Santiago Bauxili en otro de los pasajes seleccionados para la audiencia de Diputados TV. La Carta Orgánica funciona estructuralmente con una interacción de los distintos artículos. No hay un artículo que es angular por encima de los otros, sino que la combinación de los distintos elementos hacen al Banco Central que nos parece que Argentina debiera tener. ¿Qué quiere decir? Que no es solo la independencia o solo la provisión de financiar al Tesoro, sino funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, son los que, combinándose todos estos elementos, tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación. Otro elemento es que lo que estamos proponiendo acá son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo nada que es como una idea muy revolucionaria y un experimento y un test. Y de hecho, el otro elemento que es interesante es que, por ejemplo, con respecto a qué podría pasar si el Banco Central no pudiese financiar más al Tesoro, generamos una situación de fragilidad para el Tesoro. Bueno, hace 2 años y medio que operamos con esas restricciones. Entonces, se puede ya... hay evidencia empírica de cuál es el impacto de la mayoría de estas medidas, porque ya estamos operando en un esquema como si este fuese el marco legal vigente. Era el presidente del Banco Central hablando, bueno, obviamente entonces de esta reforma de la Carta Orgánica. Recordemos entonces, esta fue la presentación que hicieron. No hubo debate entre los diputados, hubo preguntas, ¿sí? Esto se extendió bastante. Sí. El diputado Palazzo preguntó por el tema de una de las recurrentes consultas que suele hacer el diputado Palazzo, que es referente del gremio de bancarios. Claro, así que sabe. Preguntó por el oro. Una respuesta... ¿Y qué dijo? La tengo por aquí, una respuesta de que no dio esa información, pero dijo que estaba en todas las auditorías internas justificado todos los depósitos en oro del Banco Central. Claro, porque es importante, bueno, por eso justamente hubo varias veces que
En las preguntas que le hacen a los jefes de gabinete también esa Sí, pregunta aparece siempre esa ha pregunta. aparecido, sí. Y la verdad que es como decías, o sea, era una figurita difícil que él finalmente hizo su aparición ante los diputados. Recordemos, estuvo 2 veces esta semana, porque en esa reunión que hubo el martes en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, ahí también participaron varios funcionarios, entre ellos el presidente de la Cámara. El Banco textual, Central. en los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, que fueron auditados por 3 niveles, consta que todo el oro está donde tiene que estar, que es en las reservas internacionales del Banco Central. O sea, ¿dónde? ¿Y dónde Si queda los eso? lingotes físicos están en un sótano de la calle Reconquista o están en depósitos en el Banco Internacional de Pagos, eso ya no es función de la Gerencia de Reservas del Banco Central. Así como el Banco Central no divulga las operaciones que hace porque promueve que el mercado tradee en contra del central, tampoco se detalla dónde se reservan esas posiciones. O sea, se había venido preparado ya para dar una respuesta que, por lo menos... Una respuesta técnica, ¿no? Técnica, exacto. Así que bueno, esa fue la presentación entonces del presidente del Banco Central. Veremos si tiene que volver a venir, me parece que ya no. Ahora habrá otras reuniones con funcionarios y después a dictaminar. Nomás, esa es un poco la idea de oficialismo y que fue lo que trató con jefes de bancada en esa reunión que fue el martes pasado en las oficinas del Te presidente. decía que otro de los que participó fue Lisandro Nieri del radicalismo, que es autor de una iniciativa de reforma de la Carta Orgánica, y que bueno, me recordó que su texto apuntaba a algo parecido, que es a prohibir la emisión en todas sus formas y preservar la estabilidad de los precios, dando a entender que al menos un sector del radicalismo ve con buenos ojos, por lo menos la dirección del debate que propone el oficialismo. Es una señal importante para el bloque de La Libertad Avanza de cara al avance de la discusión. Así es, bueno. Así que, bueno, veremos entonces cómo le va y si llegan los tiempos, si dan los tiempos como para que haya sesión el 19 de agosto. Esa es un poco la idea. Vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El
Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. En comisión y le damos la bienvenida a Silvia Reichter. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Bueno, el primer programa después que
terminó el receso invernal Ujú. con una agenda muy importante, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hoy voy a estar hablando del proyecto de inocencia fiscal, que no viene tan fácil, les aviso. ¿No viene tan fácil? No, Sí. me parece que no llega en agosto. El objetivo es tratarlo en agosto, pero hay muchos cuestionamientos al proyecto. Y antes de... sí. No. Fundamentalmente los cuestionamientos de los aliados. Ya no estamos hablando de los opositores que lo rechazan. De los aliados no quieren que se les permita entrar a los funcionarios ni a los políticos. Bien. Y el otro tema que también está influyendo es que no están de acuerdo con quitar... De por sí ya cuando se trató el proyecto había cuestionamientos por el tema de los límites. Y sin límites menos. Claro. ¿Esto lo viste en la reunión informativa o de esas previas? De esas previas. Estás escuchando que empiezan a decir, bueno, cuántos funcionarios van a poder meterse, dice, cuántas declaraciones juradas rectificadas van a tener que dar de lo que no declararon. Está muy, digamos, el antecedente Adorni todavía está muy fresco. Y además, esto también pasó en la época de Macri, les aclaro. Sí, Fue una discusión que se dio con los aliados. Los funcionarios van a poder ingresar en este sistema de inocencia fiscal o no. Bueno, dicen que está más fácil Banco Central que inocencia fiscal. En el caso de Macri, el tema eran los parientes. No, el tema de los funcionarios también se discutió, que ahí se prohibió para los funcionarios, pero en la ley no estaba. A los parientes después Incluso hasta los parientes estuvieron en discusión. Claro. Hasta después los parientes, cuando hizo el decreto para permitir a sus parientes. Claro. Pero generó mucha discusión el tema de los funcionarios, de la política. Ahora, antes de meternos de lleno ahí en el tema de inocencia fiscal, vos ayer estuviste en el Senado, hacer pantallazo breve de lo que viste en lo que pasó ayer. Yo estoy viendo en el Senado que el oficialismo está teniendo muchas dificultades para poder... que el sistema de negociaciones que se diseña desde la mesa política no está dando los resultados que se espera. ¿Por qué? Porque hay que entender que los senadores no están respondiendo en forma orgánica a los gobernadores, o porque no responden a los gobernadores, porque están enfrentados, o porque no quieren, o porque consideran que su voto vale mucho, y su voto, como vale mucho, los sistemas de negociaciones son diferentes. Digamos, el oficialismo estaba muy encaprichado en mantener el proyecto de propiedad privada porque no quería, entendía que si lo retiraba o lo pasaba de nuevo a comisión para volver a empezar de cero con ese proyecto, era una derrota. ¿A cómo salió el proyecto? Creo que fue más complicado como salió, porque a último minuto se le cayeron los votos de los dos misioneros, estaban a 35 votos, necesitaban 2 votos más. Para el manejo del fuego. ¿Sí? Para el manejo del fuego. Y se les cayeron los dos misioneros. ¿Por qué? Porque están empezando a muchos senadores, primero por las internas que tienen adentro de sus provincias. Las omisiones es un caso particular. Es un caso particular, pero son los 2 votos que se cayeron. Digamos, es como que está probado que no puedes ir con los votos justos al recinto. Claro. Sí, sí, y solo te quedó de una ley que tenía barrios populares, que tenía flexibilización de las normas para vender tierras a extranjeros, manejo del fuego, los 3 temas más importantes que tenían más cuestionamiento, los 3 quedaron afuera. Claro. Si yo fuese oficialismo, hubiese dividido la ley. Claro. Y hubiese dicho, vamos a ocuparnos de un tema que preocupa a la sociedad. ¿Cuáles son los desalojos? Claro. Ese es un tema que preocupa a los pequeños propietarios que tienen un campito que no sabes cómo en las provincias limítrofes se les intrusan desde Brasil, desde Paraguay, desde todos lados, a los gente que tiene pequeños campos. Bueno, esto es una ley nacional que tenía influencia. El tema expropiaciones estaba bien, había que limitar para que mañana se pueda expropiar el almacén de la esquina, digo, no estaba mal. Sin duda. Pero cuando vos vas digamos, desde que entró el proyecto, el tema tierra ya estaba muy difícil. Claro. Sí, si no y las negociaciones no alcanzan con las negociaciones que hace Santilli con los gobernadores. No, claro. Bueno, yo negocié, dice Santilli, con Frigerio. Frigerio no tiene senado de eso.
Marcelo Orrego no tiene senadores. Sí. Digamos, Puyaro tampoco tiene, porque si bien tiene dos responden. santafesinos, no Sí, le pero responden. Claro, claro. Te puedo dar, Claudio Vidal tiene 2 senadores santacruceños que hacen Sí, lo no que le se les responden. canta. Ya dijeron, ya Hacen rompieron lo con que el se les gobernador. canta, ya Claro. rompieron, hacen lo que se les canta. No son propios de él como Garrido. Garrido sí es propio de él. Claro. Digamos, y no entiendo la estrategia de mandar todo al Senado cuando tiene un número más consolidado en diputados. Marcos, vos que cuando venga a diputados, ¿cómo lo ves el proyecto? Bueno, yo creo que no va a ser prioridad en este escenario, con todas las leyes que estamos viendo que están avanzando en diputados. No debería ser prioridad para el oficialismo meterse en este tema en este momento. Pero ahora ya está. Y mezclar lo que puede llegar a avanzar de estos dos proyectos que comenzaron esta semana con propiedad puede ser peligroso para el oficialismo. Claro, seguro. Ahora, ya está el proyecto, ya va a salir, porque ya está todo Bueno, limpio, ya está, digamos, es un proyecto Sale ya descafeinado. está Es un poco. totalmente, digamos, no es un proyecto ni va a ser prioritario para el gobierno, va Claro. a salir, digo, el Senado. El Senado tiene un montón de proyectos que no van a salir, ya te los digo. Zona fría, por ejemplo. Zona fría está complicado, puede ser que salga en octubre. Cuando O en pase el invierno, noviembre, claro. ¿eh? Sí, y no estaría mal porque, bueno, para el no. Pero no para el caer año de- que viene, ¿cómo va a impactar en Sí, las claro. tarifas? Sí, sí. Todos empiezan a mirar el panorama electoral. Sí, sí. Y lo que Empiezan no. a ver, Se empieza a complicar eso. empiezan a analizar. Y recordemos que en el Senado está el tema electoral. Está el tema de la Claro. reforma electoral. No pueden destrabar la reforma electoral. No. No hay manera de destrabar. Han pensado 10.000 variantes. Ninguna por ahora. Consolida una ¿Qué mayoría. te ¿no? dicen los radicales? Yo necesito las pasos para poder meterme en alguna alianza a disputar lugares. Claro. Eh, Sí, el peronismo dice lo mismo. El o PRO lo te el dice mismo. hagamos las macrismo- opcionales. ¿Eh? El macrismo, el PRO dice hagamos las opcionales. Claro, pero opcionales. Pero es es lo difícil mismo. instrumentar, te dicen. Claro. Es difícil instrumentar. El peronismo directamente dice, nosotros necesitamos las pasos porque tenemos un problema en nuestra interna. Claro. Sí, y además es un proyecto de ellos. No tienen por qué votar en Está contra de algo que ellos mismos Si no lo crearon. Digamos, usaran, no importa. En el radicalismo tenés 10 y de los 10, 5 no responden a ningún gobernador, con lo cual estás muy complicado. Así es. Bueno, pero ahora vamos entonces a lo que sucedió. El miércoles pasado, a las 10:30, arrancó el tema, lo mencionamos varias veces en este programa, el debate de Inocencia Fiscal 2. Y de eso nos va a hablar Silvia. Bueno, se empezó el proyecto, la reforma de inocencia fiscal. Evidentemente, el proyecto de inocencia fiscal para el gobierno no está dando los resultados que aspiraba a tener, porque ¿cuál era el objetivo central de este proyecto? Que los ahorristas que compraron divisas en el cepo, por afuera del mercado formal, porque no se podían comprar en el mercado formal, Sí. los meten en el sistema financiero. ¿Esto está pasando? No está pasando todavía en la medida que quiere el gobierno. Seguramente mucha gente se adhirió, pero no los grandes contribuyentes, que es lo que quiere el gobierno. Claro. Sí. Eso es importante. Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó el miércoles entonces? El miércoles se empezó a tratar en comisión. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuáles son los objetivos de La Libertad Avanza? La Libertad Avanza aspira a aprobar antes de fines de agosto, puede ser fines de agosto, principios de septiembre, el proyecto de reforma de la ley de inocencia fiscal. ¿Cómo está para aprobar el proyecto? Y van a necesitar hacer muchas negociaciones con los aliados. Hay un tema ahí que los aliados no quieren dejar pasar, que es el tema si pueden adherir a este sistema simplificado de ganancias y a estas facilidades que te da de rectificar tu declaración jurada cuando los montos no son muy altos para rectificación. Esta nueva ley que va a ser más flexible que la que está en vigencia. Ujú. Vamos a nuestra segunda placa, donde vamos a contar qué es lo que pasó el miércoles. La iniciativa se debatió en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal que presiden los legisladores de La Libertad Avanza, Alberto Berti Venegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. Sí. En esa ocasión estuvieron varios funcionarios explicando, especialmente la que hizo
trazó un panorama más claro fue Claudia Balestrini. ¿Ven? Ella es una funcionaria que ya pasó por varios gobiernos, Claro, funcionaria sí, sí. técnica, Claro, ajá. familiar de un exdiputado de la Nación, Claro, que fue presidente de la Cámara. Alberto Balestrini, el Así gran es. Alberto Balestrini. Estás mencionando a funcionarios. Veamos lo que decía sobre el tema de inocencia fiscal el ministro de Economía que habló, el ministro Luis Caputo, sobre el tema de este proyecto del gobierno. No es una casualidad que se haya mandado en su momento inocencia fiscal y modernización laboral al Congreso, porque apuntamos a estas dos cosas, a que haya una mayor formalización y un mayor crecimiento. Entonces, inocencia fiscal ayuda exactamente a eso, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión, y para que haya mayor inversión, la contracara de la inversión es el ahorro, y el ahorro está. Solo que no está en el sistema financiero, está debajo de los colchones. Entonces nosotros necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, para que eso genere mayores recursos y nosotros manteniendo el nivel de gasto, entonces eso genera un mayor nivel de superávit, ¿sí? Es como el superávit a nivel de gobierno es lo que sería la ganancia a nivel de empresas. Entonces, si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto, tenemos un mayor superávit y eso nos permite bajar más rápidamente impuestos. Era el ministro de Economía hablando sobre este proyecto que... Creo que hay que captar los dólares que están fuera del sistema. Son 170 millones de dólares más o menos, ¿no? 170.000 millones de dólares. 170.000. Si fuera 170 es más fácil. Me comí 3 ceros. Sí. A ver, para aprobar lo que contaba antes, para aprobar el proyecto, la Libertad Avanza, que tiene 95 diputados, necesita llegar a 129, y para llegar a 129, tener esos 34 más, necesita para el quórum, por lo menos, acuerdos con sus habituales aliados, que son, digamos, la UCR, el PRO y varios bloques provinciales, porque ahí tenés innovación federal, Que tienes no producción... son los tibios. Los tibios del Los medio. tibios del medio. Ah, como sí, se llama. un amigo ayudó muchísimo ayer en medio Le del recordamos debate. a la audiencia que ayer hizo una referencia al senador Joaquín Venegas Lynch a Sí. los tibios del medio, claramente en referencia a los bloques provinciales que se enojaron mucho en el propio recinto y terminaron votando en contra muchos por lo que había dicho este senador. No, ya lo tenían decidido. Bueno, votar pero en igualmente- contra. Vamos a ser sinceros, ya lo tenían. Los números que tuvieron son los números que ya tenían Ujú. al inicio de la sesión. Claro. Lo que pasa que genera para futuro lo de Venegas Lynch mucho enojo, Sí. a tal punto que algunos, los santacruceños, se fueron del WhatsApp de los 44. Ah, sí, lo comentábamos. Entonces vas a necesitar, después tenés también ahí, podés recurrir a 4 o 5 que siempre apoyan al oficialismo de Provincias Unidas. Estamos Claro. hablando de Gisela Escaglia, son todos ex-pro, de Claro. Sergio Capozzo, de José Núñez, Los cordobeses a veces sí, a veces no. más no que sí. Bueno, pero están ahí. Los tenés, y a veces Lourdes Arrieta también las Claro, tenés. también, sí. Pero esos son los bloques provinciales con los cuales tienen que negociar. Sí. Hay que ver cómo está el tema, inclusive cómo está el tema con los misioneros. Ojo, hay que estar atento al tema de los misioneros. Porque Hay que- por la ruptura que hubo. Por en la Misiones. ruptura que hubo entre Acá Pasalacua y Rovira. Acá puede tener consecuencias. No, me parece que todos responden al gobernador. Acá. Parece que están en este momento encolumnados con el gobernador. ¿Y qué es mejor para el gobierno? ¿Que responda al gobernador o a Rovira? Es lo mismo. Sí. Entonces, Tomó una actitud, el gobernador en este debate del Senado se involucró y en contra del proyecto del gobierno. proyecto de extranjerización de la tierra, sí. Cuando suelen ser bastante sigilosos los misioneros Claro. para tener una posición. Sí, en este tema tenían en este punto una posición, pero votaron, en general votaron a favor, cosa sí. que no hicieron otros gobernadores, Sí. que se los tenía hasta el día anterior, aunque después de haber sacado tierras, que se iba a votar a favor.
Sí. Bueno, seguimos con las placas. ¿Qué es lo que quiere el proyecto? El proyecto quiere ampliar la base de contribuyentes que se inscriban en el sistema simplificado de ganancias. Sí. Que el ahorro, blanquear el ahorro que tienen no incluido en el sistema financiero. Digamos, que saquen los dólares del colchón. Claro. Eso está claro. Vamos a decir qué propone qué está establecido en la ley que fue sancionada en diciembre del año pasado y qué es lo que propone el gobierno ahora. El proyecto en el proyecto se eliminan los topes que permitían solo adherirse a los contribuyentes que tenían hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos y de 1.000 millones de pesos de ganancias anuales. Y ahora lo que va a pasar es que se sacan en la ley, se quieren sacar estos límites. Este tema también está generando algún resquemor entre algunos aliados que dicen, bueno, ¿y cómo se va a controlar la plata? ¿Y qué va a pasar con la ley de lavado? ¿Y qué va a pasar cuando...? Porque viste que la ley establece que del sistema simplificado de ganancias, que si vos cambiás digamos, que no te van a investigar cuando tenés un incremento de patrimonio en el sistema este. Y que solo es para el gran evasor y las gran contribuyente. Bueno, pero cada vez más laxo. Entonces, se están mirando digamos, por ahora los votos están complicados para esta ley. Claro. Durante el debate habló Claudia Balestrini, que dijo: el vencimiento de la creación jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes. No me parece que el Congreso saque esta ley antes de septiembre, entre las dos cámaras. Mencionás a Claudia Balestrini y veamos lo que decía en esta reunión. Que esto aplica solo a personas humanas que sean residentes, y cuando obtienen esa información de ARCA y empiezan a hacer su liquidación, lo que van a obtener como beneficio es un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud. ¿Qué quiere decir? Efecto liberatorio: si realmente declaré lo que tenía que declarar en función a lo que ARCA me manifestó, hay un efecto liberatorio cuando realizo el pago, que tiene que ser a la fecha de vencimiento. Y además una presunción de exactitud hacia atrás de esos años anteriores. Esto ya está vigente, no estamos modificando nada con este proyecto. ¿Qué sucede? En este régimen simplificado tenemos parámetros objetivos a partir de cuándo se puede adherir o hasta dónde. Entonces, aquellos contribuyentes o ciudadanos que tienen ingresos mayores a 1.000 millones o patrimonios mayores a 10.000 millones, hoy no pueden adherir a este régimen simplificado. Era Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, hablando durante la exposición. Ella fue una de las funcionarias que estuvo presente, sí. Estuvo también Bausili, Bausili estuvo en el tema del Banco Central. Verdad, claro. ¿Habían anunciado que iba a estar temprano o directamente ya estaba No, porque él venía solo para Banco Central. Para Banco Central, bien. Que se trató ese día a las 15 horas. Sí. Mientras en Senado se trataba el Superrigi. Que no se trató mucho, nada más que se acordó el sistema. Tampoco va a ser muy rápido lo del Superrigi, ya te aviso. Van a ser 3 semanas de audiencia, por lo menos. No, está perfecto. Está bien que se entienda que son cuestiones que son importantes y que valen la pena escuchar invitados. Ayer, por ejemplo, durante el debate en el Senado, Agustín Coto, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que fue miembro informante del tema, él hacía referencia a que habían venido muchos invitados a hablar sobre el tema de inviolabilidad y que la mayoría había hablado en contra. O sea, marcando el hecho de que habían podido hablar todos sobre esta cuestión.
Ahora, entonces, este tema de inocencia fiscal viene, la idea original es, y con mucho viento a favor, mandarlo junto con el tema de Banco Central. Todo indica que, inclusive por una cuestión de tiempos, que si bien son dos temas que se podrían debatir, no sé si se Es el podrían objetivo debatir del juntos. oficialismo. Me parece que va a ir primero Banco Central. Banco Central que tiene más seguro entonces los votos, que lo decía en unas placas recién. El radicalismo ya expresó que está en sintonía con lo que propone el gobierno. Eso hace pensar que el PRO más el radicalismo ya hay una base sólida de votos como para empezar a El hablar. MID, si no sacan los funcionarios, no quiere. ¿Cómo que saque los a ver cómo Que sería? se impida que puedan sumarse a este régimen los funcionarios nacionales, los claro. políticos. Sí. Inocencia fiscal. Funcionarios, diputados, estamos hablando de lo que es la clase política. Ahí eso en el caso de inocencia fiscal, entonces, bueno, hay El otro más está más rigidez. avanzado, el Y otro no aparte está del hecho tan de cuestionado. que también pasó el miércoles pasado, que van a insistir en las referencias al tema Adorni, que está muy fresquito todavía, entonces obviamente conspira contra la batalla mediática que pueda acompañar a este tema, obviamente. Y la oposición, al haber advertido la importancia de esa batalla mediática, bueno, entonces me imagino yo que en cualquier momento, así como le hicieron cambiar el nombre a inviolabilidad y le pusieron ley de tierra, es capaz que se les ocurra ir por decir la ley Adorni por inocencia fiscal. En cualquier momento lo harían. Lo que pasa es que el tema tierras es un tema que impacta mucho más en la sociedad. Claro, obviamente. El Y tema sobre todo de- era una cuestión de tiempos, que venía lo del Mundial, lo que pasó con la bandera en el partido de Argentina, bueno, muchas cosas. El viento no sopló para... No sopló, y cuando un tema se te instala mediáticamente, cuando vos perdés la batalla mediática, Sí, no hay se te hace manera muy difícil. que la puedas ganar. Y si bien ayer fue muy complicada la marcha, la calle, si hubiese estado la ley de tierras, hubo mucha gente que estaba dispuesta a venir, que no tiene ninguna militancia, pero que estaba con la idea de que no quería que haya que se liberen los requisitos para que cualquiera pueda comprar tierra. Así es. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, nos veremos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que Así viene. Gracias, Marcos. También nos vemos Buen el fin viernes de. que viene. Y con ustedes nos vemos el lunes que viene. Ahora tengan un buen fin de semana. Y ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma y Silvia, también Gracias. con Pasos Perdidos. Nosotros entonces nos volvemos a encontrar la próxima semana, el lunes que viene. Buen fin de semana para todos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad